días a todas y a todos. Acá seguimos con el confinamiento, con nuestros perros, con la familia, en el hogar. Bueno, en el día de hoy vamos a ver las intervenciones en el marco de la sociedad de derechos, fenómeno que se dio comenzado el segundo milenio, fines del 1900 y principio del 2000. La idea de sociedad de derechos tiene que ver con la posibilidad de poder, en el marco de una presencia fuerte del neoliberalismo, poder, por ejemplo, establecer un modelo alternativo que venía surgiendo en gran medida a partir de cierta resistencia que se había hecho al neoliberalismo en el continente latinoamericano durante las varias décadas de vigencia del neoliberalismo. Y principalmente lo que quería descartar al principio es la ventana de oportunidad que se le genera a Latinoamérica. O sea, hay una determinada situación de debilidad del imperialismo norteamericano que deriva de cierto agotamiento de la política del consenso de Washington y cierta falta de política en términos de poder ir resolviendo los problemas que se van enfrentando en Latinoamérica. Eso fue trayendo cierta turbulencia, cierta debilidad, y por lo tanto empezaban a aparecer límites en la política que planteaba, principalmente a través del Fondo Monetario Internacional, agotamiento de la refinanciación de las deudas, ciertos agotamientos en los modelos extractivos de devastación ecológica y cierta concentración del imperio norteamericano en las guerras en Medio Oriente, con lo cual desatendieron en alguna medida las necesidades de Latinoamérica y por lo tanto Latinoamérica sintió un respiro que le permitió a una serie de iniciativas que venía empujando en cada uno de los países emerger y plantear un modelo de Estado, llegar al poder político y plantear un modelo de Estado alternativo. En realidad, Emir Sader nos va a decir que de la cadena de acumulación global, Latinoamérica era el eslabón más débil en el sistema económico y por lo tanto comienza a explotar por ese lado. Por ejemplo, la crisis de México del 94 o el tequila en México, el efecto, la crisis brasilera del 99 o el 2001 en Argentina. Son tres ejemplos de esa ruptura de la modalidad de acumulación. Y bueno, todo esto, esta fragilidad deviene de la financiarización de la economía, ¿no? O sea, el pasaje masivo de capitales de la economía real hacia la economía financiera, la economía ficticia. Por otro lado, bueno, lo primero que vemos es una reacción ante este colapso de la economía, una reacción de los movimientos de resistencia, una cierta lucha defensiva. A partir del 2000, por ejemplo, toman posesión Lula, Kirchner, Tabaré, en Brasil, Argentina, en Uruguay, Evo en Bolivia, Ortega en Venezuela, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, y generan un vuelco en la situación, ¿no? O sea, construyen un nuevo contexto. Por lo tanto, eso mismo genera una situación, podríamos decir, de tipo, construyen en sí mismo un nuevo contexto, favorables a sí mismo. En ese contexto tenemos que
poner en evidencia uno de los elementos que van a marcar mayor dinamismo en la política de estos países, que es, por ejemplo, la resistencia de los movimientos sociales. Por ejemplo, en Argentina el movimiento piquetero, pero en Brasil y Paraguay el movimiento sin tierra, como en otros países, como Venezuela también, que fueron movimientos de lucha contra el neoliberalismo, o en los países andinos, ¿no? Los movimientos indígenas. Y en este caso de Argentina, bueno, los piqueteros lograron impugnar al neoliberalismo en términos económicos e ideológicos. También tenemos movimientos importantes a partir de la resistencia de los pueblos originarios en Chile, en Perú, en Venezuela. Y acá hay que marcar una cuestión interesante que tiene que ver con cómo se posiciona la izquierda en esta coyuntura, digamos, de avance. Según Emir Sader, estamos hablando de una tercera estrategia de la izquierda en Latinoamérica. La primera fue la reformista, en la cual podríamos encuadrar prácticamente todos los gobiernos nacional populares, y su experiencia más avanzada, digamos, fue la experiencia de Allende, ¿no? O sea, que Sader la sintetiza como en el intento de transformar la sociedad capitalista, con el mismo Estado, el Estado capitalista, el mismo Estado burocrático autoritario, o sea, y bueno, evidencia su agotamiento, digamos, fue lo máximo que se pudo llegar en ese aspecto, fue el caso de Chile, ¿no? O sea, el intento de transformar la sociedad con este Estado. Con este Estado que Rita Segato diría, este Estado oligárquico, ¿no? Quizás nosotros hablemos de Estado burocrático autoritario, Estado pretoriano, pero ella tiene razón también cuando plantea que hay un componente oligárquico, ¿no? Eso lo hemos visto, y ella se refiere, me parece, a lo que nosotros vimos como la persistencia de estructuras muy resilientes que vienen de una estructura oligárquica de los siglos XIX y principios del XX. La segunda estrategia que se planteó la izquierda en América Latina fue la guerrilla, ¿no? Acá tenemos el asesinato del Che, por ejemplo. La primera foto es el asalto a la Casa de Gobierno y el asesinato de Allende. La segunda foto es la derrota de la guerrilla guevarista en Bolivia y Latinoamérica, y bueno, esta foto es una foto icónica, ¿no? Del asesinato del Che. Entonces, lo que plantea Sader es que, bueno, si cualquier movimiento social hoy pasara a la guerrilla, los masacrarían, digamos, ¿no? O sea, la pérdida de consenso. Y esto es muy importante porque este es estrictamente social, digamos, la variable decisiva, porque tiene que ver con el tipo de acción colectiva que puede validarse en cada etapa, ¿no? Las políticas continentales que en gran medida construye y instala Estados Unidos, y el capitalismo en general, van planteando gobiernos militares o democráticos, digamos, por olas, y por lo tanto nos van corriendo el arco y nos imponen una dinámica que, si nosotros, por ejemplo, seguimos pateando para el mismo lugar donde el arco estaba, bueno, quedamos en Orsay y la verdad nos sacan la tarjeta o nos sacan del partido. Por lo tanto, entender esos puntos de inflexión, reconocer los puntos de inflexión que van cambiando la acción colectiva posible, es fundamental para entender la política e incidir en la política de Latinoamérica. Esto lo comprende la izquierda y elabora la tercera estrategia. La tercera estrategia fue la posibilidad de pensar en transformar
el Estado a partir de los cambios sociales que ellos lograron en la sociedad, ¿no? O sea, los movimientos sociales van construyendo una nueva realidad social y por lo tanto, una de las cosas que se plantean es transformar este Estado. Entonces, acá es muy interesante lo que se genera, pues se genera una dialéctica bastante compleja entre lo insurreccional y lo institucional, entre lo destituyente y lo instituyente, ¿no? Por ejemplo, Sader habla de una sublevación popular, una salida electoral y una refundación del Estado, ¿no? O sea, un momento, digamos, de destituyente o un momento de insurgencia, después un momento de negociación, de participación reformista, podríamos decir, pero después un momento fundacional, un momento de refundación, un momento revolucionario, ¿tá? O sea, estaremos cerca de la idea que nos plantea Boaventura de Sousa Santos de las reformas revolucionarias, ¿no? O sea, cómo pensar algunos cambios que, si bien no es cambiar todo, cambia el funcionamiento o las condiciones para que el todo funcione. Esto es muy interesante porque tiene que ver con comprender esta dialéctica que impone el imperio y que en tanto regla instalada, de alguna forma hay que respetar, para poder cambiar las reglas, hay que respetar las reglas. Así que bueno, esta me parece trascendente, esta perspectiva teórica de Sader, porque esto va a dar, esto es lo que nos va a mostrar que en el núcleo de la dinámica política y la acumulación política de todos estos gobiernos, hay un factor decisivo muy dinámico que son los movimientos sociales inspirados en esta estrategia de la izquierda. Por lo tanto, entramos en una etapa nueva que Sader va a hablar de posneoliberalismo, pero según los autores van a hablar de distintos, va a darles distintas denominaciones según también los procesos puntuales de cada país. Algunos reformistas, otros más de izquierda, otros más nacional populares, otros más revolucionarios. Bueno, para él el posneoliberalismo es una solución híbrida, ¿no? Porque en realidad no puede romper con todas las estructuras instaladas por el neoliberalismo, pero sí va planteando, en el marco de ciertas continuidades, va planteando ciertas rupturas, ¿no? Por ejemplo, esa idea del mercado omnipresente propio de la sociedad de mercado, bueno, una retirada gradual donde el Estado va volviendo a recuperar algunas áreas de la vida social que dejan de tener vigencia la lógica mercantil. Por eso es que vamos a interpretar desde la categoría de que lo que se empieza a construir es una sociedad de derechos, o sea, ir logrando algunos derechos que van de alguna forma ganándole terreno a la asignación mercantil, ¿no? De recursos, de calidad de vida, de capacidad de vida, ¿no? Bueno, entonces también hay un correlato político en temas sistémicos, porque bueno, nuestra democracia delegativa, representativa, se va empezando también a teñir de algunos elementos de democracia social, de democracia participativa. Entonces, tenemos una dinámica política compleja, donde hay momentos destituyentes, insurreccionales, que empiezan de alguna forma, que puede haber un piquete, un bloqueo, una llamada de atención, un alarido de la sociedad pidiendo que sean reconocidos, pero bueno, también hay una negociación, una capacidad después de transformar esas demandas en políticas públicas, o sea, una institucionalización de esa fuerza social. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento constitutivo de esta etapa. Estamos hablando de
un modelo alternativo que va surgiendo, donde bueno, esos derechos van a ir conviviendo con estructuras mucho más perennes, mucho más difíciles de torcer, como va a ser, por ejemplo, un modelo económico extractivista, en gran medida orientado hacia la exportación, monoproductor en gran medida. Por lo tanto, tenemos una fase social que genera, en una dimensión social, tenemos productos nuevos, tenemos una fisonomía nueva, ¿no? Acá en Argentina hablamos de los corolarios de la movilización, ¿no? Siguiendo a Anna Natalucci, por ejemplo, bueno, empieza a hacerse más cotidiano una idea de democracia participativa, ¿no? No ya dejar la democracia en manos de los políticos, ¿no? Que se autorreferencian como ser, digamos, los actores únicos del sistema, sino que bueno, acá entran al sistema político otras fuerzas sociales que también tienen cosas para decir, y se rompe esa autorreferencialidad de la clase política y por lo tanto tienen que hablar de esto que aparece como actor, porque ya no es posible de taparse, no es posible de negarse. Empieza a resquebrajarse el ideario neoliberal en términos de que se recupera la lógica de derechos, el lenguaje de derechos. Eso era algo imposible de pensarse, de hablarse, de decirse. El Consenso de Washington no resiste el lenguaje de derechos, ¿no? Es agua y aceite. Por lo tanto, el neoliberalismo había instalado una división entre lo social y lo político de tipo cristalizada, absolutamente fragmentado, por lo tanto había establecido que las demandas jugaban dentro del plano social y de alguna forma con esa gerencia social, esa focalización, de alguna forma eran acreedores de esa, digamos, asistencia social, ¿no? De ahí la asistencialización de las políticas públicas, pero no se podía meter a discutir el campo económico. El campo económico era de exclusividad del Estado, del mercado. Por lo tanto, no había una ligazón entre lo político y lo social. O sea, la demanda social no podía instalarse en una demanda política y una transformación política. La demanda social debía cubrirse dentro del plano social. Por lo tanto, esas luchas sociales van instalando cierta politicidad que van reconectando lo social con lo político. O sea, la demanda social tomada por el Estado, escuchada y transformada en política pública. Y ahí nace toda y se fortalece la perspectiva instituyente, ¿no? La dinámica asamblearia, los espacios de deliberación, van a colaborar en construir una subjetividad militante y de tipo participativa, ¿no? Un ethos militante, un ethos participativo, va a hablar Anna Natalucci. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso que va a tomar como primer paso la recuperación del Estado, ¿no? O sea, las capacidades del Estado, la soberanía, cierta posibilidad de tomar distancia del Fondo Monetario Internacional como el gran aparato de la heteronomía y plantear, bueno, un esquema autónomo, ¿no? O sea, poder volver a repensar soluciones desde una lógica propia, por ejemplo, una lógica nacional popular, una lógica progresista, una lógica de izquierda, según los países, pero todas tienen el común denominador de tomar distancia del Consenso de Washington y indagar nuevos caminos alternativos, ¿no? Por ejemplo, y ahí va a valer un poco una idea compleja de Estado que nos propone García Linera, ¿no? Donde se van combinando funciones fundamentales de coerción, de legitimidad, de construir ideas fuerzas para de alguna forma orientar las fuerzas políticas, las capacidades de tributación y la capacidad de distribución de recursos públicos.
la institucionalización de derechos va a ser la característica fundamental de la acción colectiva en la etapa. O sea, la insurgencia, las situaciones de hecho, las políticas, digamos, más de fuerza van a estar coroladas por procesos de institucionalización. Y la forma de esa conquista va a tener que ver con una especie de recuperación de aquella utopía de los 80 de con la democracia se come, con la democracia se educa, eh, eh, porque es la utopía de que la forma de derecho, ¿no?, garantizada por el Estado, pueda devolverle a las clases populares las capacidades de poder adquirir ciertos bienes, los reconocimientos, digamos, todo aquellos posibilidades negadas por el Estado neoliberal, como una actualización de aquella patrón, digamos, transhistórico de señorial oligárquico, ¿no? O sea, podríamos hablar de que el neoliberalismo fue una actualización del patrón señorial oligárquico, por lo tanto podríamos hablar de señorial y oligárquico burgués. Bueno, esta es una impugnación de esa perspectiva, o sea, en el caso argentino podríamos decir, es una nueva expresión de lo nacional popular, instalado, digamos, ahora en el Estado, intentando buscar la forma de darle garantía legal a algunas conquistas con las cuales erosionan, aunque sea parcialmente, el modelo de sociedad neoliberal. Y entonces vamos a ir viendo cómo en distintas áreas esos derechos se van consolidando, por ejemplo, el derecho a la vida, los derechos humanos, a partir de las políticas de memoria, verdad y justicia, con distintas leyes que van retomando los juicios, que van construyendo este mecanismo de que con memoria podemos llegar a tener verdad y desde ahí fundamentar la justicia. Con actos simbólicos importantes, como es, bueno, sacar a los dictadores de los institutos de formación, ¿no?, a través de sus cuadros. Bueno, una cuestión muy central, digamos, en estos países, que es la centralidad de la patria grande, ¿no? O sea, digamos, sacar las hipótesis de conflicto que el imperialismo instala entre los distintos países latinoamericanos para, de alguna forma, que se referencien con el centro y no en la posibilidad de construir una zona de trabajo, de intercambio, digamos, sino seguir en una polaridad radial, ¿no?, conectados a través del dólar, conectados a través de los mercados de los commodities, conectados a través de los ofreciendo nuestras mercaderías a los mercados centrales y no construyendo mercados comunes, como, bueno, fueron un poco los intentos institucionales del Mercosur, la UNASUR, la CELAC. O sea, la idea de patria grande tiene una, una institucionalidad multidimensional, digamos, va hacia la cuestión económica de los recursos, la cuestión humana de las migraciones, la cuestión militar de los conflictos, o sea, tienen muchos impactos importantes para la política continental y esto ha sido un paso fundamental en el conjunto de países. La educación pública, digamos, no llegar, por ejemplo, al 6% del PBI en el caso argentino, pero, digamos, tomar la educación pública como una insignia de una economía basada en el capital humano, digamos, ¿no?, la centralidad del sujeto en la posibilidad de construir un sistema económico, o sea, una economía en función del desarrollo social, o sea, esto es muy de la matriz nacional popular, pero de alguna medida todos los países desde su
filosofías fueron apuntando, digamos, bastante a una inversión importante en recursos humanos, en lo formativo. El tema de los derechos de infancia y adolescencia. Es importante, digamos, que cerrarle la puerta a lo que han sido las políticas radicales en términos de familia, ¿no? O sea, los distintos, pensemos que en Latinoamérica las políticas radicales han llevado a los escuadrones de la muerte, donde, por ejemplo, en Brasil o en países como Colombia, en realidad hay ciertos movimientos hasta de limpieza étnica, ¿no? La posibilidad, digamos, de construir estatutos sociales de, de segregación con los niños de la calle, con aquellos, por ejemplo, estatus de peligrosidad que se construyen sobre determinados sectores sociales y por lo tanto se construye la viabilización social para su limpieza étnica, digamos, ¿no? O sea, hasta en una época en Brasil, los escuadrones de la muerte salían a la noche a hacer la limpieza y, bueno, mataban a los chicos que estaban arriba de los árboles, a los que estaban durmiendo en los edificios públicos. Bueno, acá en Argentina es más el gatillo fácil, es más, digamos, el hacinamiento y la muerte en las cárceles, o sea, distintas formas más solapadas según, digamos, la situación de la sociedad civil en cada país, pero todas con ese sustrato, digamos, de ausencia de dignidad, por lo cual, digamos, la construcción social de un otro muy diferente permite su consideración de excrescencia de alguna forma evitable y por lo tanto, mientras la sociedad civil mire para otro lado, pueden ser resolubles a través de alguna política radical de exterminio. Bueno, la ley de derechos de infancia y adolescencia da estatuto legal para evitar esas políticas. Bueno, la cuestión laboral es fundamental en toda la política pública y la política social en particular, porque ya los movimientos sociales vienen de varias décadas de discusión y de elaboración de que para poder volver a recuperar la dignidad que el neoliberalismo no les da, porque no les da trabajo en relación de dependencia, tienen que generar otro espacio laboral. Por lo tanto, las políticas públicas, hay un reclamo de los movimientos sociales para que las políticas de asistencialización se vayan transformando en políticas con eje en el trabajo. Esto es tomado por el Estado y en el caso argentino se generaron 4,5 millones de puestos de trabajo formales y las políticas sociales orientadas hacia los trabajadores de la economía popular también fueron centradas en gran medida en el trabajo. A su vez, la AUH o la Asignación Universal por Hijo lo que hace es universalizar las cargas de familia, los subsidios familiares, ¿no? O sea, que el trabajador en negro también tenga, igual que el trabajador en blanco, cobrar un salario familiar para cubrir las necesidades de su grupo familiar. Bueno, en términos de jubilaciones fue otro de los puntos centrales, digamos, para el caso argentino, porque, bueno, el liberalismo en general y el neoliberalismo en particular consideraron históricamente de que el que no tiene aportes previsionales, porque trabajó en negro, bueno, no tiene derecho a la jubilación. Y acá esta sociedad de derechos invierte la carga de la prueba y dice, no, estas personas, como dice Castel, digamos, son sociedades de pleno empleo, de plena ocupación, por lo tanto, la sociedad presupone que todo aquel que está en la tercera o cuarta edad trabajó toda su vida para vivir, por lo tanto, el problema de no haber tenido los aportes es un problema de la patronal, no ha sido un problema del sujeto, del trabajador. Por lo tanto, tienen derecho a una jubilación, a una previsión social. Esto es muy importante, me parece que es radicalmente algo rupturista, es conceptualmente algo
que rompe la idea de privatización. Pensemos que en la etapa neoliberal se logró hasta privatizar la administración de los fondos de pensión, ¿no? En Chile, en Argentina, en muchos países. Acá en Argentina se logró reestatizar. Se logró también evitar la discrecionalidad del Estado, poniendo una ley de movilidad jubilatoria, lo que obliga y regula los aumentos por desactualización y separarse de esa discrecionalidad. Bueno, el tema de los derechos de las mujeres y las cuestiones de género en general, digamos, ha sido un avance fundamental, digamos, romper, digamos, con cierta institucionalización de la violencia machista que todo el patriarcado ha instituido durante muchos siglos de vigencia de la sociedad capitalista. Por lo tanto, se abre una etapa de reconocimiento de diversidades, de reconocimiento del derecho a elegir tu identidad sexual, de protección, digamos, a la mujer y a todos los sujetos que tienen una posición de debilidad en toda estructura de poder, como lo explica Rita Segato, ¿no? O sea, en esta pirámide de poder entender, digamos, que esto no es solamente una situación de ideología machista, sino que es todo un funcionamiento de la sociedad y la utilización de las diferencias sociales para el ejercicio del poder y de la dominación. Por lo tanto, definir esto como una cuestión de orden público significa dejar, digamos, desandar esas zonas marrones que creó el capitalismo patriarcal al generar los espacios privados y ciertos poderes locales, digamos, a los patrones, a los padres, a los varones. Desandar esta jurisprudencia fue fundamental para repensar, digamos, cómo funciona la sociedad. En este sentido, bueno, todas las cuestiones de identidad de género, las posibilidades de matrimonio igualitario, la posibilidad de adopción, el derecho, digamos, a elegir identidad, han sido centrales en términos de la ruptura de las condiciones, digamos, de reconocimiento de todas las diversidades que en el paradigma de homogeneizante de la sociedad capitalista patriarcal, todas estas situaciones se veían obligadas a estar, digamos, ocultas y eran fuentes de mayores injusticias y de explotaciones. En términos de salud mental, digamos, esto deriva también de una perspectiva de entender a aquellos otros, digamos, desde un punto de vista de la dignidad como iguales. Por lo tanto, todas aquellas personas en situación de internado, situación de determinadas afecciones mentales, pasan a tener, digamos, una serie de derechos que les permiten ser reconocidos y tener, digamos, un nivel de decisión, recuperar niveles de decisión, de libertad que hasta ahora habían sido en gran medida avasallados a partir de cierto patronato, digamos, del sistema de salud y de la sociedad en general. Bueno, un tema muy importante que tiene que ver con dos sectores que históricamente habían sido, dos sectores de la clase trabajadora que históricamente habían sido muy difíciles de emancipar porque son sectores, tanto los empleados rurales como los empleados de casas de familia, de casas particulares, habían sido los dos sectores que la oligarquía
había construido tanta capacidad de fuerza que a Perón le había costado mucho regular en los años 40. Por ejemplo, Perón había hecho el Estatuto del Peón de Campo en el año 43, pero bueno, ni bien la oligarquía dio el golpe de Estado militar del 56, ahí se derogó. Por lo tanto, hay dos sectores que nunca entraron en la ley de trabajo, que fue icónica, digamos, en la etapa nacional popular de Argentina, y estos fueron los dos peones de campo y trabajadores de casas particulares. Por lo tanto, acá las leyes, digamos, han hecho un trabajo fundamental de transformación de esa subclase trabajadora para poder construir un estatuto de derechos propio de la clase trabajadora, ¿no? Bueno, hasta acá vemos cómo los intentos de estos movimientos sociales son de poder construir un nuevo tipo de sociedad en el marco de la persistencia de una serie de estructuras económicas que tienen que ver con modelos macroeconómicos extractivos, que tienen que ver con economías orientadas a la exportación, que devienen del modelo neoliberal, y también de estructuras sociales que vamos a ver cómo han persistido en la subjetividad social, y por lo tanto le van a plantear límites a no solamente a la vigencia de estas nuevas instituciones, de los nuevos derechos, sino de las posibilidades de su reproducción. Y esto, en el caso argentino, bueno, va a ser típico como en el 2015 hay un agotamiento de este modelo, y que el triunfo de Macri y la Alianza Cambiemos significó la persistencia de ciertos mecanismos, principalmente en la subjetividad, que hacen de que este tipo de sociedad de derechos tenga cierta dificultad en su reproducción social. Bueno, hasta acá tenemos este modelo, y nos queda, ya prácticamente estamos terminando nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Seguimos las dudas en los foros y en los encuentros virtuales.